Hola, Buenas tardes, doctora. Hola, profe. ¿Qué tal? tal? Me estoy riendo porque no sé qué es lo que hice y pensé que no estaba y por eso te pedí, Wesley, que me pase y había sido que ya estaba ahí y yo no me di cuenta, en fin, no importa. Eh, bueno, meningitis todavía no hablamos de meningitis, ¿verdad? Todavía no dimos meningitis, ¿verdad, chicos? Ok, gracias. Gracias. Bueno, entonces, cuando hablamos de meningitis, es una neuroinfección grave, una urgencia neurológica, en este caso. Actualmente, gracias a Dios, mucho menos frecuente que antes. Estamos hablando de las meningitis bacterianas agudas. Mucho menos frecuente que antes porque debido al proceso de vacunación, ¿verdad? Que realmente mejoró muchísimo. El porcentaje de vacunados hoy en día mejoró mucho en el país. Tanto el porcentaje como la calidad de vacunas en cuanto a calidad en sí mismo y a cantidad de, de bacterias que se cubre, ¿verdad? Para evitar eh, infecciones. Sobre todo, lo que uno busca es mejorar la inmunidad en todo niño hasta los 5 años. Ustedes saben que todas las mortalidad se mide en infancia hasta los 5 años. Esto mejoró mucho debido a la vacunación, ¿verdad? Y al buen sistema de vacunación que tenemos actualmente. Cuando hablamos de meningitis, hablamos de un proceso inflamatorio del espacio subaracnoideo y de las membranas leptomeningias que envuelven la médula y el encéfalo. Como les dije, es una patología grave, ¿verdad? Y cuando hablamos de una neuroinfección, ¿verdad? Esta puede ser de origen viral, puede ser de origen bacteriano, también puede ser por causas químicas. Al inicio es un poco difícil que nosotros sepamos si en ese momento la causa es viral o es bacteriana, porque la semiología es la misma, la clínica es prácticamente la misma. Entonces, la única manera en que yo pueda diferenciar si es una bacteria o un virus es haciendo un estudio, un citoquímico del líquido cefalorraquídeo, que es lo único que me va a decir. Pero esta es una de las patologías en donde en realidad yo no puedo estar esperando a saber si es un virus o es una bacteria, porque es una neuroinfección, es un cuadro grave en donde yo tengo que velar más que nunca a favor de la vida del paciente. Cualquier cuadro de neuroinfección, ya sea bacteriana, viral, prácticamente la sintomatología es la misma. Entonces, una vez que yo tenga algunos signos que me indiquen yo debo de iniciar el tratamiento lo más rápido posible. Eso es de entrada lo que les quiero decir.
Se trata lo más, vos pensaste en meningitis, tenés que actuar y empezar lo más rápido posible el tratamiento para la meningitis. Como siempre, la etiología, qué germen está metido ahí adentro, va a depender mucho de la edad del paciente. De la edad del paciente en todos los recién nacidos, ¿verdad? No se olviden, hasta el mes de vida, todos los gérmenes del canal de parto son las causas de esta neuroinfección. Así que eso, eh, eh, no se olviden más una vez de eso. Entre, entre el mes y los 3 meses sigue siendo los gérmenes del canal de parto los más frecuentes. Entre los 3 meses y los 5 años está el neumococo, meningococo y Haemophilus influenza. Acá es donde cambió un poco. Acá es donde cambió un poco porque anterior a la vacunación, el germen más frecuente de causa de meningitis en niños era el Haemophilus influenza. Así como anteriormente el germen más frecuente de causa de neumonías adquiría en la comunidad era el Haemophilus. Y eso ahora cambió prácticamente, ya no vemos por el tema de la vacunación, pero sí seguimos viendo tanto neumonías como meningitis, pero en menor grado, en menor frecuencia por neumococo o streptococo pneumoniae y meningococo. Sin embargo, en niños mayores de 5 años casi ya no estamos viendo las meningitis por Haemophilus, casi todos son por neumococo y meningococo. Bueno también recordar, ¿verdad?, que lastimosamente en el Paraguay nosotros en nuestro esquema nacional de vacunación, nosotros no contamos con la vacuna para meningococo, lastimosamente. Lo hacemos, obviamente nosotros orientamos de la importancia de que el niño sea vacunado, pero los padres deben adquirir esta vacuna de manera privada. Lastimosamente. Sin embargo, el Brasil y Argentina sí tienen en su calendario de vacunación. Entonces, cuando hablamos de meningitis, eh, eh, puede ser de causa viral y causa bacteriana. Al inicio del cuadro es muy difícil de saber diferenciar si es viral o es bacteriano, porque la sintomatología es prácticamente lo mismo al inicio. Por supuesto que después siempre la bacteriana va a ser más grave. Cuando yo tengo una meningitis bacteriana aguda, para pensar en un probable germen, yo hago de acuerdo a la edad. Hasta el mes de vida, todos los gérmenes del canal del parto. Hasta los 3 meses siguen siendo los gérmenes del canal del parto. También puede haber neumococo, meningococo y Haemophilus. De 3 meses a 5 años es neumococo, meningococo, Haemophilus. Y en mayores de 5 años, neumococo y meningococo. Entonces, eso me gustaría que recuerden, ¿verdad?, cuáles son los gérmenes, los probables gérmenes que pueden estar metidos. Cuando hablamos de una neuroinfección, nosotros también no tenemos que olvidar que nosotros en pediatría, nosotros tenemos muchos, lastimosamente tenemos una cantidad con cierta frecuencia de niños con hidrocefalia, ¿verdad? Con niños con hidrocefalia, ya sea de causa congénita o de causa adquirida post meningitis, post otro evento. Niños que tienen válvula de derivación ventrículo-peritoneal, niños con algún antecedente, algún traumatismo de cráneo que haya entrado en una neurocirugía de urgencia,
niños que hayan tenido un tumor cerebral que haya requerido una neurocirugía, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, ¿verdad? Donde yo tuve una intervención neuroquirúrgica, yo siempre tengo que estar pensando en la presencia de un estafilococo. Puede ser un Staphylo epidermidis o un Staphylo aureus. Siempre tengo que pensar eso, el neumococo y los gram negativos. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Si yo tuve un evento neuroquirúrgico, no se olviden que está el estáfilo siempre metido ahí o un gran negativo, ¿verdad? Eso es independiente de la edad. Acá no importa la edad, ¿sí? Y ahora, cuando yo tengo un antecedente de un niño inmunodeprimido, por ejemplo, un niño que hace quimioterapia, un niño nefrópata crónico que se hace alguna medicación, etcétera, etcétera, en esos niños, si yo tengo un cuadro meningio, los gérmenes más probablemente metidos están los gram negativos, las pseudomonas, ¿verdad? Entonces, siempre en el contexto del paciente, ¿verdad? Un paciente sano, previamente, sin antecedente, la clasificación anterior, esta. En un niño que fue sometido a una neurocirugía por, no importa la edad, por algún motivo, pensar en un estáfilo aureus, estáfilo epidermidis es muy frecuente y en un gran negativo. Y ya en los niños inmunocomprometidos, pensar en los gram negativos, en la pseudomonas. Entonces, esto es en cuanto a etiología, ¿verdad? De mi probable germen en una meningitis. Ahora, ¿cuáles son algunos factores que predisponen para que un niño tenga una meningitis? Yo puedo tener, por ejemplo, una sepsis, una infección sistémica, vamos a suponer una neumonía, vamos a suponer que yo tenga una neumonía, o sea, un niño, ¿verdad? Que ingresó al hospital con el diagnóstico de neumonía grave, una neumonía con derrame pleural, etcétera. Entonces yo puedo tener un niño séptico con una sepsis de origen pulmonar, ¿verdad? Con toque meningio, ¿verdad? Por vía sistémica, entonces esa sepsis y va y hace también una meningitis. Puedo tener una infección parameningia, algún defecto anatómico, algún traumatismo, ¿verdad? O un procedimiento neuroquirúrgico. Entonces, estas son las formas, ¿verdad? Cómo yo puedo adquirir esa meningitis, ¿verdad? ¿Cuáles son las probables causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me predispone para que yo tenga una meningitis? ¿Cómo yo divido en cuanto a la patogenia? Pues yo puedo tener una meningitis primaria, ¿verdad? De origen primario o secundario a algunas cosas. Origen primario tengo las de inicio por vía hematógena, que es la que les dije, ¿verdad? Por ejemplo, una sepsis de origen pulmonar con un toque meningio. Puedo tener una colonización con o sin una infección del tracto superior que esté colonizando ahí directamente por siembra meningia, ¿verdad? Y una inflamación, ¿verdad? Meningia y encefálica, primariamente. Secundariamente puedo tener posterior a una sinusitis, posterior a una otitis, posterior a una celulitis periorbitaria orbitaria, secundaria. Las más frecuentes son las de origen por vía hematógena, ¿verdad? O por vía contigua, son las meningitis primarias en el 85% de los casos. La patogenia, ustedes ya saben, ¿verdad? Hay una sepsis, hay una alteración a nivel del líquido cefalorraquídeo, hay una alteración ahí de la membrana, hay una inflamación, con eso hay un daño endotelial, hay una alteración, hay una adhesión, ¿verdad? De leucocitos, interleuquinas, etcétera, todos los factores de la inflamación. ¿Qué es lo que pasa cuando el endotelio se inflama? Nosotros sabemos que aumenta, ¿verdad? Su permeabilidad, hay un edema, ¿verdad? Y esto produce consecuentemente una hipertensión endocraneana, eso hace que haya una disminución del flujo sanguíneo cerebral y con eso hay un daño neuronal, ¿verdad? Y una lesión edematosa difusa a nivel cerebral, local o difusa.
Eso ustedes ya manejan. Esto es lo que me interesa que sepan y que recuerden. Cuando yo tengo una neuroinfección, una meningitis, yo no tengo así un síntoma, esto tiene y es meningitis. No hay una sintomatología patognomónica para que yo diga, porque tiene esto, tiene meningitis. No, no es así, ¿verdad? Yo llego al diagnóstico por un conjunto de signos y síntomas y mi antecedente, pero yo no puedo decir, por ejemplo, tiene rigidez de nuca y ya es meningitis. No, porque esa rigidez de nuca puede ser también de otra patología y de otro evento. O sea, no hay una manifestación que sea patognomónica, una de meningitis. Eso quiero dejar bien claro, ¿verdad? No es que tiene algo y ya es meningitis. Entonces, muy importante. Cómo se presenta un paciente semiológicamente y más una vez depende de la edad. Los niños pequeños siguen siendo los niños más difíciles porque la sintomatología es más inespecífica. La rigidez de nuca, la fotofobia, convulsiones, alteración de la conciencia, etcétera, etcétera, aparece, que son más síntomas clásicos, aparece ya en niños más grandes. Entonces, eso quiero que entiendan, no hay algo específico que me diga esto es meningitis, ¿verdad? No hay un signo patognomónico. ¿Cuáles pueden ser los síntomas que presentan el paciente? Puede haber cefalea, puede haber fiebre, vómito, fotofobia, letargia, confusión, todo esto que nosotros ya sabemos. Ahora, em, yo puedo tener en una meningitis, ¿verdad? Puede estar presente o todo o uno de ellos, ¿verdad? No siempre está todo presente. Puede haber fiebre, puede haber solamente alteración del estado de la conciencia, el paciente puede estar irritable o comatoso o estupuroso, puede haber síndrome, cuadros convulsivos, se puede presentar con un síndrome meningio propiamente dicho, que es la rigidez en nuca, signos de Carney-Buczynski, puede haber hipertensión, signos de hipertensión endocraneana, vómito, cefalea, edema de papila. No se olviden nunca los niños pequeños, los lactantes que tienen la fontanela anterior abierta aún. Esa fontanela está llena y tensa, ¿verdad? Y en algunos casos un poco pulsátil inclusive, ¿verdad? Eso es algo muy importante, ¿verdad? No se olviden de tocar o de mirar la fontanela del bebé que tiene todavía fontanela abierta. Cuando está llena y pulsátil, el bebé está irritable, ojo, piensen en una neuroinfección. Ahora, ¿cómo es que yo llego al diagnóstico de una meningitis, ¿verdad? Obviamente, mi sospecha clínica, yo llego en realidad al diagnóstico con mi anamnesis, mi examen físico y un conjunto de todo lo que ya hablamos. Pero a mí no se me ocurre de onda nomás una meningitis, ¿verdad? Así de onda no se te ocurre. Entonces, vos eso te vas con tu anamnesis y tu examen físico, ¿verdad? El antecedente y ahí tenés una sospecha de que podría ser. Ante la sospecha, la única manera en que yo puedo diagnosticar una meningitis bacteriana aguda es haciendo un estudio del líquido cefalorraquídeo. Yo no puedo, por más que yo sospeche, yo no puedo decir, este es una meningitis, ¿sí o no? No puedo, justamente lo que le estaba diciendo, no hay algo patognomónico que tenga el paciente y que me diga, ah, sí, es meningitis. Yo tengo un conjunto de síntomas que a mí me llega a hacer sospechar de una meningitis, pero no hay nada que a mí me diga, esto es una meningitis. La única cosa que me va a decir si es una meningitis es un estudio del líquido cefalorraquídeo. O sea, yo necesariamente tengo que pulsar a ese paciente, ¿verdad? Y tengo que pulsar, hacer una punción lumbar, sacar el líquido y enviar al laboratorio a hacer un citoquímico y un cultivo de eso. No hay otra forma en que yo pueda saber si es o no. Y es aquí la diferencia con otras patologías.
porque hay algunas situaciones en donde yo no voy a poder punzar a ese paciente, no voy a poder punzar porque el paciente puede estar muy grave, mucha alteración hemodinámica, puede tener algunas lesiones vasculares ya por su sepsis, por su meningitis, puede tener lesiones en sitio de punción, puede haber ya unas alteraciones hematológicas por su sepsis. Ustedes recuerden que un paciente séptico hace plaquetopenia. Si este paciente me llegó a un estado ya grave, entonces yo puedo tener un paciente muy descompensado, muy alterado, con una plaquetopenia importante y yo sospecho de meningitis. Todo este estado, mal estado del paciente, a mí me contraindica que yo punce a ese paciente. Si yo punzo, yo le puedo descompensar más a ese paciente. Entonces es ahí cuando yo tengo que iniciar ya no más el tratamiento. Yo no puedo esperar, estabilizar, que pasen las horas y cuando mejore, de aquí a 12 horas, mañana quizás tal vez le punzo y veo, se va a morir. Esto es una urgencia y es el momento en que tenés que empezar tu tratamiento antibiótico desde que sospechaste y si no podés corroborar, no importa, empezarle ya nomás el tratamiento. ¿Por qué? Porque se va a morir. Entonces, es una urgencia, no se olviden. Sospechaste, tenés que diagnosticar. ¿Diagnosticas cómo? Con un LCR, no podés tratar. Esa debería ser la secuencia cuando yo tengo una sospecha de meningitis, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo diagnostico? Historia clínica, ¿verdad? Anamnesis, examen, LCR, citoquímico y cultivo. Por supuesto, después ya le hago hemocultivo, en algunos casos se necesita tomografía. Esta es la secuencia, pero no se olviden, yo no puedo pensar, yo tengo que iniciar tratamiento, sí o sí. Las manifestaciones clínicas en un recién nacido son muy inespecíficas y son exactamente lo mismo que un paciente séptico. El recién nacido séptico, yo no puedo decir, tiene una sepsis sistema nervioso o pulmonar o intestinal. No, el recién nacido es así un todo, es una sepsis, es todo. Entonces, yo no puedo decir, tiene solamente meningitis o esto. Eso a modo de comentario, ¿verdad? Tienen que saber eso. Y el recién nacido a veces manifiesta su estado de sepsis solamente con una hipoglicemia, ¿verdad? Puede tener su fontanela bien aumentada, bien llena, bien cargada, va a desaturar, tiene alteración de la temperatura, puede hacer hipotermia, ¿verdad? No solamente hipertermia, puede hacer hipotermia. O sea, es un niño séptico, ¿verdad? En lo global. Entonces, en los recién nacidos es así. En el lactante son niños, ¿verdad? Que tienen la sintomatología más inespecífica. No hay algo así bien concreto. Puede haber fiebre, vómito, decaimiento, rechazo alimentario, irritabilidad. Puede haber convulsiones, puede haber convulsiones. Esta misma sintomatología, por ejemplo, puede tener en una neumonía, ¿verdad? Entonces vos con tu historia clínica vas a ir viendo, ¿verdad? Las diferencias para pensar. Por eso les digo, no es que de onda nomás uno sospecha una meningitis. Eso es lo que quiero que entiendan. Si se te cruzó por la mente es por algo, ¿verdad? No vas a estar pensando así nomás. Sin embargo, en el niño más grande, en el niño de 3, 5 años, sí se presenta una sintomatología un poquito más específica de una neuroinfección. Puede haber ya una fiebre bien alta, que no esté cediendo, puede haber cefalea, ya puede tener rigidez de nuca, puede haber signo de irritación meningia. Fíjense que eso hay en el 60-80%, no es que es sí o sí. Por eso le digo, no hay así algo que sí o sí tiene y que es una meningitis. Puede haber vómito y convulsiones, o sea, una serie de cosas, ¿verdad?, que puede tener. Este es un cuadro donde diferencia un poquito más, no más de la presencia de sintomatológica entre el recién nacido y lactante, no hay problema. Acá sí. Esto sí es importante, ¿por qué? Porque como les dije, ustedes van a certificar una neuroinfección a través del estudio del
del citoquímico del LCR. Para que yo pueda decir si es o no es una neuroinfección, yo tengo que saber los valores normales. Es muy importante para el que hace pediatría saber que el recién nacido tiene una cantidad, una celularidad diferente al niño pediátrico. Un recién nacido, ¿verdad?, puede tener, por ejemplo, proteínas, puede tener de 100 y ser normal para su edad. Si un lactante tiene proteínas mayor a 100, probablemente tiene una meningitis. Entonces, si yo le punzo a un bebé porque está un poco irritable, a un recién nacido de, no sé, ponerle que tenga 5 días de vida, y me viene, por ejemplo, leucocitos me venga 15, proteínas me viene 110. Eso es normal para un recién nacido a esa edad, pero ya no va a ser normal para un bebé de 3 meses, por ejemplo. Entonces, por eso que es importante que sepan los valores y que sepan que los valores de los recién nacidos son muy diferentes a los valores de la edad pasándolos un mes, ¿verdad? O si no, se pueden asustar y había sido que no era una meningitis. Ahora, acá sí ya es importante. Como cuando yo punzo y solicito un citoquímico para ver si es o no una meningitis, entonces yo ahí lo que quiero saber es, ¿verdad?, ¿cuál es la diferencia? Primero, si hay o no. Y ahí, de acuerdo a mi citoquímico y a las características de mi citoquímico, yo puedo decir si es de origen bacteriano o si es de origen viral. Las meningitis de origen viral son las meningoencefalitis, son las encefalitis. Entonces, si yo punzo al paciente, envío y solicito citoquímico y cultivo, cuando pido citoquímico, eso se ve en el microscopio y está en media hora hasta el resultado. Entonces, si yo tengo leucocitos, ¿verdad?, 1000, 10.000, ya es bacteriano. Leucocito, normalmente cuando alcanza 1000 ya es bacteriano. Sin embargo, si yo tengo 50 hasta 500, yo puedo sospechar todavía que es. Antes de 1000, raro que sea bacteriano. Pasando 1000, ojo, bacteria. Neutrófilos, ¿verdad? Neutrófilos aumentados, obviamente va más con un cuadro bacteriano. Hematíes varía mucho de acuerdo si fue accidentada o no. Muy importante y que me define también es la glucosa. Glucosa consumida en un LCR es bacteria. Eso es bacteria. Proteínas más de 100 es bacteria. Proteína más de 100 es bacteria. O sea, acá lo que ustedes tienen que ver, leucocitos, glucosa y proteína. Con esas tres cosas, obviamente después está el LDH y todo eso, pero con estas tres cosas yo ya puedo diagnosticar de que es una meningitis bacteriana aguda o una encefalitis. Entonces, este cuadro es lo que yo les pido que no se olviden. Glucosa consumida, proteína mayor a 100, leucocitos mayor a 1000 es una meningitis. Entonces, vamos a suponer que yo sí tenía un paciente con una sospecha, con una clínica, pero el paciente estaba, por ejemplo, tenía un impétigo, tenía lesiones en el sitio de punción. Yo no le puedo punzar, porque si yo le punzo a un paciente con un impétigo y que justo en la parte lumbar tenía sus lesiones, ustedes recuerden que el impétigo es causado mayormente por Strepto A o Estáfilo aureus. Al punzar le voy a meter de paso un Strepto, ¿verdad?, A o un Estáfilo. Entonces yo no puedo punzar. Pero como yo ya sospeché y no le veo muy al paciente, yo le hago su antibiótico. Espero eso, yo puedo punzar en 24 o 48 horas, ¿verdad? No hay problema. En 48 horas normalmente esto ya se modifica, ya negativiza, pero tu celularidad no va a cambiar, pero no va a cambiar mucho. O de lo contrario, si yo no puedo punzar porque está muy inestable hemodinámicamente, está muy mal mi paciente,
Entonces yo le inicio su tratamiento con el antibiótico adecuado a la edad, de acuerdo al germen que yo creo que tenga, ¿verdad? Por frecuencia, por protocolo. Y en 12, 18, 24 horas, cuando ese paciente ya esté hemodinámicamente mejorado, le punzo. Si en esa punción me apareció, ¿verdad? Que tiene leucocitos 20, proteínas 30, glucosa normal, ok, es una encefalitis, es un virus, suspendo mi antibiótico, no hay drama. Pero lo que yo no puedo hacer es sospechar y esperar mi resultado y después empezar el antibiótico. Eso no. Porque si es una meningitis bacteriana aguda, se va a morir el paciente. Entonces, este es el caso en donde ustedes tienen que acudir y tratar a favor del paciente. Cuando digo a favor del paciente, me estoy refiriendo a esto, ¿verdad? No hay tiempo. Y si le hiciste el antibiótico y resultó ser que era una encefalitis, un cuadro viral, no hay drama, le suspendé y terminó el problema. Pero sí iba a haber drama si no la hacías y esperabas y en el transcurso que esperaste se murió el paciente. Entonces eso nomás quiero dejar bien claro. ¿Cómo va a ser la característica de ese líquido cefalorraquídeo en caso de que sea bacteriano, en caso de que sea viral, ¿verdad? Glucosa consumida, mi cultivo me va a venir positivo, el paciente va a ser un paciente séptico, ¿verdad? Va a ser un paciente séptico. Leucocito, como ya hablamos, aumentado, predominio polimorfo nuclear. Sin embargo, cuando es viral, glucosa está normal, ¿verdad? El paciente es menos grave que el otro, el líquido va a ser claro, ¿verdad? Mi predominio va a ser a mononucleares, ¿verdad? Los leucocitos no están muy aumentados, ¿verdad? No pasan los 1000. Entonces, generalmente, cuando es viral, tiene 50, 100 leucocitos más o menos, ¿verdad? Cuando es bacteriano, tiene 5000, 10.000, 100.000, mucho, ¿verdad? Entonces, esta es un poquito la diferencia de cómo yo voy a recibir ese papel que me informa mi citoquímico. Ay, perdón. Em, bueno, esto es un poquito de lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo voy a recibir mi leucocito si es que es un cuadro viral o bacteriano o en caso que esté normal, ¿verdad? Rango normal, como están viendo ustedes, las proteínas hasta 30 máximo, ¿verdad? Las glucosas están normales y la diferencia es ver entre la bacteriana y la viral, ¿verdad? Eso es lo que ustedes tienen que ver. Nada más que eso para poder saber a través del citoquímico si estamos o no ante la presencia de una bacteriana aguda o una encefalitis viral. Em, bueno, y esto es lo que yo ya les hablé, ¿verdad? Cuando yo pospongo una punción lumbar, ¿verdad? Todos sabemos que cuando tenemos signos de hipertensión endocraneana, yo no puedo punzar, ¿verdad? No puedo punzar porque eso hay un riesgo en un enclavamiento o es peligroso, ¿verdad? O sea, si yo tengo edema de papila, alteración pupilar, todo eso, yo no punzo, nunca, jamás. Cuando el paciente está muy inestable hemodinámicamente, desatura, chocado, yo no le puedo punzar a ese paciente. Lo que les dije, cuando hay algún tipo de infección de la piel o alguna inflamación a ese nivel de la punción lumbar, tampoco. Si tiene una plaquetopenia importante, tampoco, pero no punzar no significa posponer el inicio de antibiótico. Eso es lo que quiero dejar bien en claro. Ustedes sospechan, es sospechar, punzar, antibiótico. Sospeché, no puedo punzar, hago el antibiótico. Eso es lo que quiero dejar muy bien en claro, ¿verdad? No se espera. Hay algunas situaciones en donde yo necesito hacer primero una tomografía antes de hacer una punción, ¿verdad? Normalmente no es necesario, pero hay algunas situaciones, ¿verdad? Cuando yo tengo algún signo, ¿verdad? De hipertensión de herniación, cuando tengo papiledema, ¿verdad? Tengo que pensar. Cuando tengo algún antecedente, por ejemplo, un antecedente de una celulitis orbitaria,
que yo estoy sospechando que puede tener ya un absceso cerebral, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, yo primero pido o sospecho que también hay un tumor, ¿verdad? No, estoy entre la duda entre que es un proceso expansivo o una neuroinfección. Entonces ahí también yo puedo hacer una tomografía previo a la punción, ¿verdad? Previo a la punción. Ahora, cuando yo necesito hacer una tomografía, una vez ya diagnosticada la meningitis, una vez iniciado el tratamiento de la meningitis, ¿en qué caso yo le voy a hacer una tomografía? En caso que, por ejemplo, el paciente en ese transcurso me presente algún déficit neurológico, pero focal, que focalice su déficit. Si tengo un lactante, ¿verdad? Y ese perímetro cefálico, ¿verdad? Hoy es su tercero, su cuarto día, quinto día y está creciendo, ¿verdad? El perímetro cefálico, ustedes recuerden que la hidrocefalia es una complicación de la meningitis. O sea, ahí yo le hago una tomografía. Si ese paciente estaba irritable, yo le diagnostiqué, sospeché y diagnostiqué una meningitis, le inicié su tratamiento, ya son 48, 78 horas, sigue irritable el paciente, le hago también una tomografía. Si hay un déficit sensorio, o sea, entró un nubilado, sigue un nubilado, mañana sigue con su Glasgow 12, pasado mañana sigue con su Glasgow 12, no está mejorando, le hago una tomografía, ¿verdad? Entonces, estos son los casos en donde yo necesito hacer una tomografía, pero ya una vez iniciado ya el tratamiento, diagnosticado, iniciado el tratamiento, ¿verdad? Entonces, cuál es el tratamiento de la meningitis? Y es empezar antibiótico lo más rápido posible. Eso es algo, obviamente, sospechar, diagnosticar, pero antibiótico, ¿verdad? No Y sé si después, dijo, disculpe, doctor. ¿Cuál sería la pauta? antibiótico, vos ¿Cuál? sospechaste y es Yo antibiótico. tengo cefotaxima, ampicilina, ¿puede ser? Y depende de la edad de tu paciente. Ya. Depende de la edad, porque recordate que depende de la edad, son los gérmenes. Siempre, hasta los 3 meses, recordad que pueden haber gérmenes del canal del parto. Y ahí yo siempre, hasta los 3 meses, yo debo de tratar con doble antibiótico terapia. Tengo que cubrir sí o sí gran negativo y gran positivo, ¿verdad? Entonces ahí sí uso ampicilina más cefotaxima. Recordate que entre 3 meses y 5 años vos tenés, como probable germen, tenés neumococo y estreptococo pneumoniae seguido de meningococo. Meningococo sabemos nosotros que la Neisseria meningitidis tiene algunas características, ¿verdad? En su presentación. Muy agudo, muy drástico, con lesiones vasculares, estas lesiones, estas petequias horribles que nosotros vemos en las meningococos, rápido deterioro, ¿verdad? Eso es meningo, ¿verdad? Entonces, cuando tenés 3 meses, 5 años, ya pensá en esto y usá una cefalosporina de tercera generación. Súper bien, una cefotaxima o una cestriazona. Ahora, si vos tenés un paciente, ¿verdad? Que vos le iniciás, ¿verdad? Le iniciás el tratamiento, no está mejorando, ¿verdad? Y te viene que una meningitis bacteriana aguda en su citoquímico, no se olviden de los gérmenes multiresistentes. Tenemos muchísimos neumococos que son multiresistentes. En ese caso, ustedes le hacen el tratamiento ideal, que es una cefalosporina, y no mejora. Piensen en esa multiresistencia. Agreguen vancomicina. Cuando ustedes tienen una sospecha de meningitis, ustedes hagan lo mejor para el paciente. Después saquen si no hacía falta. Pero de eso se trata el tratamiento de una meningitis. Te vino un paciente muy grave, muy delicado, muy deteriorado, que algunas cosas vos ya sacaste que no es una meningococo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Un neumococo va a hacer. Y si vos te das cuenta que está mal el paciente, y el paciente lo tiene antecedentes de que tuvo neumonía no sé cuánto, vive en el hospital,
piensen en, o toma mucho antibiótico por el problema de la garganta, de la piel, de esto, que aquello, o la mamá le automedica casi siempre con antibiótico. Ojo con la resistencia. Traten como un neumoresistente. Traten hasta que venga su resultado de su hemocultivo y el cultivo del LSR, que ustedes saben que el cultivo te viene en 72 horas recién. No vas a estar esperando 72 horas para tratar eso. Entonces, por eso que es importante, por eso que yo les vuelvo a decir, sospecha de meningitis es tratamiento con antibiótico. Sospecha, diagnosticar, confirmar con LSR, antibiótico. Sospecha, no podés porque no podés punzar, inicia tu tratamiento con antibiótico. Eso es lo único que les puedo decir. Por supuesto, este paciente, por más que vos le empieces el antibiótico y genial, empezaste con el antibiótico adecuado para el germen que está teniendo, pero si vos no le mejorás hemodinámicamente, ¿verdad? Si vos no mejorás un medio interno, no va a mejorar tu paciente. Por eso que siempre es importante todo lo que es medio interno, todo lo que es volemia, hay que ayudar, o sea, hay que tratar eso. Obviamente, ¿verdad? Si tiene convulsión, hace un anticonvulsivante, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer cuando sospechamos de una meningitis, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Bueno, acá está el esquema de tratamiento. Esto yo no les voy a pedir a ustedes que sepan, pero les dejo ahí, ¿verdad? Si les interesa leer cómo hacemos. Obviamente el esquema es de acuerdo a la edad del paciente, ¿verdad? Y están los tratamientos que son, eh, eh, ¿cómo es? De primera elección y de segunda elección de acuerdo al germen. Esto les dejo para que tengan, que es lo que nosotros hacemos en los hospitales. Ahora, el tiempo de tratamiento también es importante de acuerdo al germen que tenemos nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos un neumococo que es sensible, ¿verdad? 10 a 14 días. Cuando es resistente, yo tengo que usar vancomicina. Meningo se trata 7 días, Haemophilus de 7 a 10 días. Cuando ya tenemos gérmenes del canal del parto, 21 días. Todos los que son gran negativo, 21 días. O sea que eso también es muy importante. Cuando yo inicio el tratamiento de una meningitis, si estoy con el antibiótico adecuado, ese LSR tiene que negativizar 48 horas después. ¿Verdad? Si no negativiza es porque no estoy con mi tratamiento adecuado. ¿Verdad? Bueno, esto también es algo importante, ¿verdad? Una de las consecuencias de las complicaciones de una meningitis bacteriana aguda justamente es trastorno en la audición que puede causar. Sobre todo se ve, ¿verdad? Con el neumococo Haemophilus y neumococo. Entonces, una manera de evitar eso, ¿verdad? Nosotros usamos dexametasona, ¿verdad? Para evitar la hipoacusia posterior. La dexametasona se hace antes, ¿verdad? Antes de iniciar el antibiótico. Generalmente hacemos 48 horas. ¿Cuál es el problema con la dexametasona? Que si yo uso dexametasona, ¿verdad? Y mi paciente necesita usar vancomicina porque yo estoy sospechando de que es un neumococo resistente, la dexametasona hace que la vancomicina tenga menos penetrancia en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, no va a actuar adecuadamente mi vancomicina. ¿Y cuál es mi objetivo principal? Salvarle la vida al paciente. Entonces yo, lastimosamente, si tengo que usar Dexa por la edad y porque quiero evitar que ese niño tenga una hipoacusia en el futuro, lastimosamente le voy a tener que retirar porque yo prefiero que viva antes que se muera. Entonces esas son las cosas que de repente nosotros tenemos que evaluar bien, ¿verdad?
Costo-beneficio siempre a favor del paciente. Esto ya les dije. ¿Y de qué va a depender el pronóstico de ese paciente con meningitis? Va a depender obviamente de que yo le haga lo más rápido posible el diagnóstico, ¿verdad? Que use el antibiótico adecuado para ese paciente y obviamente todas las medidas de soporte que yo ya le estuve diciendo, ¿verdad? Ver toda la parte hidroelectrolítica, ver toda la parte vascular, cómo está. Todo eso es importante, ¿verdad? Tratar las convulsiones si los hubiere, etcétera, etcétera. Entonces, va a depender de qué tan rápido yo llegue y qué tan rápido inicie el tratamiento una vez que yo haya diagnosticado una meningitis, ¿verdad? ¿Cuáles son las secuelas que puede tener un paciente posterior a una meningitis? Puede haber alteraciones de la conducta, del aprendizaje, alteración de la agudeza visual y auditiva, puede haber hidrocefalia, convulsiones y algún tipo de retraso psicomotor. Entonces, estas pueden ser mis complicaciones o mis secuelas, mejor dicho. Más que complicación, son secuelas que quedan posterior a una meningitis, ¿verdad? Quimioprofilaxis solamente se hace con meningococo y por Haemophilus influenza. No se hace por otra cosa, quimioprofilaxis, ¿sí? Y cuando hablamos de meningitis aséptica, hablamos de todos estos virus, ¿verdad? Eso nomás es meningitis aséptica, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia semiológica con la bacteriana? Y no hay prácticamente, ¿verdad? Yo tengo una alteración, o sea, semiológicamente es lo mismo porque tengo esa inflamación a ese nivel, ¿verdad? Entonces eso se traduce de igual manera. Y es aquí cuando yo les digo, ¿verdad? Que ustedes, eh, si no pudieron punzar, ¿verdad? Y hagan nomás el tratamiento con antibiótico, le punzan 12 horas después, 6 horas después, y aparece que no era una bacteria, y retiran nomás el antibiótico, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. Lo que yo nunca debo de hacer es esperar primero punzar para iniciar el tratamiento. Justamente este es uno de los casos, ¿verdad? Que resultó ser que es viral y no bacteriano. Y bueno, no hay problema, le suspendo nomás su antibiótico, ¿sí? O sea, no hay mucho drama. Acá lo que queremos salvar es la vida del paciente. Bueno, esto es todo, no, es un resumen de lo que estaba diciendo. Esto es importante, no se olviden nunca, ¿verdad? Todo esto yo voy a lograr mejorar, disminuir, ayudarle a ese niño que no tenga una neuroinfección con un buen sistema de vacunación. Yo tengo que insistir en eso, mi niño tiene que estar bien vacunado, acorde a su edad, eso es muy importante. Que ¿Alguna pregunta? Nada por ahora, doctora. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Nada por ahora, doctora. ¿Entendieron que es sospechar, punzar, antibiótico? Sospecho, no puedo punzar porque está grave, hemodinámicamente inestable, plaquetopénico, sangrando, satura 80, está un desastre, ¿verdad? No le puedo yo descompensar más para punzar. Entonces yo, antibiótico. Le compenso y le punzo después. No hay drama. Descompensado, antibiótico le empecé, le punzo y me viene que es viral, le suspendo el antibiótico, no hay drama. Lo que no puedo hacer es esperar primero punzar para después iniciar mi tratamiento porque se va a morir. Se va a morir. Así de sencillo es. Se va a morir. Entonces, es una emergencia, una neuroinfección. No es para estar jodiendo, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Ô, profe, Sí, uma pergunta. Você já escutou se em las complicações hay una cefaleia crônica, alguma coisa assim, por la meningite, ou não? posterior. Sí, posterior por la vida, durante la vida. Sí, hay. Puede haber una cefalea crónica y lo que nosotros más vemos en los lactantes pequeños son hidrocefalias, ¿verdad? Son hidrocefalias, retraso psicomotor, pero eso, ¿sabes cuándo vemos? Cuando se tardó en el diagnóstico. Ahí es cuando más vemos, ¿verdad? Cuando se tardó en el diagnóstico. Cuando llegaste rápido, por más que el paciente, las meningococo, por ejemplo, son muy graves, ¿verdad? Que si vos no diagnosticas rápido, de verdad muere el paciente. Pero así como es grave y vos diagnosticaste y actuaste rápido, no pasa nada, queda cero secuelas. O sea, depende mucho. Las secuelas dependen mucho de qué tan rápido diagnosticaste y trataste y depende de la virulencia también de tu germen. ¿Verdad? Depende mucho y depende también de qué tipo de paciente, si tenés lo inmunocomprometido, si tenés un desnutrido, eso influye muchísimo para que se presente alguna secuela posterior. O si es un paciente previamente conocido convulsionador que ya tiene un daño, ¿verdad? Neurofuncional previo. En esos pacientes somos lo que vemos estas complicaciones. No es frecuente, pero en estos pacientes sí. Graças, profe. Doutora, Sí, yo llegué atrasado, no sé si ya habló, pero yo quería saber cuál es el parámetro más importante para nosotros diferenciar si es bacteriana o viral, si es el leucócito, la proteína, la glicemia, porque às vezes puede ocurrir de los leucócitos estar orientando a una bacteriana y la glicemia orientando a una viral. Ahí, ¿cómo yo diferencio esto? Para saber si yo voy a suspender o no el antibiótico. claro, claro. Vos cuando tenés tu citoquímico del SR tenés que ver leucocitosis, glicemia y proteínas. Mira, con esos tres vos ya sabes si es una meningitis bacteriana o sí tus leucocitos van a estar por encima de 1000. Siempre, siempre. Y o sí tus proteínas van a estar por encima de 100, ¿verdad? Entonces eso es algo que sí o sí. Y cuando tenés una viral, ¿verdad? No va a alcanzar, no va a pasar de 500 tus leucocitos. Y tus proteínas, ¿verdad? Tus proteínas tampoco van a estar muy aumentadas. Entonces ese es tu parámetro. Y entre los tres, otra vez, ¿cuál es lo que te va a guiar más? Leucocitos. Eso es lo que más te va a guiar, la cantidad de leucocitos. O sea que sí o sí va a tener una leucocitosis muy alta. Lo que de repente te puede confundir un poco es polimorfos nucleares y mononucleares. Porque vos podés tener, por ejemplo, una viral que inicia con polimorfo y después queda como mononuclear. Pero tus leucocitos siempre van a estar muy aumentadas en la bacteriana. O sea, leucocito es algo que sí o sí tenés que mirar entre todo esto, ¿verdad? Entendi, doutor. Muchas gracias. Sí. Y también les quiero decir de que cuando ustedes tienen una encefalitis, ¿verdad? Que es una neuroinfección viral, solamente se usa aciclovir cuando el origen es por virus herpes. Si la causa es otro virus o no es virus herpes, no usen aciclovir.
¿Cómo se cura una encefalitis? Se cura solo, como cualquier virus, ¿verdad? O sea, no hay un remedio específico que vos le pones y con eso va a mejorar. Eso nomás lo que quiero dejar en claro, ¿verdad? O sea, el aciclovir se usa solamente cuando hay herpes virus, o si no, no se usa, ¿verdad? No se usa, por favor. Bueno, vamos a hablar un poquito de enfermedades exantemáticas en pediatría, ¿verdad? Cuando yo hablo de exantemas, ¿verdad? A veces, la mayoría de las veces cuando vemos un exantema, relacionamos primerito con un cuadro alérgico. Y el exantema, ¿verdad? Yo tengo que saber que el origen puede ser infeccioso, alérgico, medicamentoso, ¿verdad? Puede ser inclusive de causas locales. Entonces, cuando yo veo un exantema, no piensen primerito en una reacción alérgica, ¿verdad? Porque si piensan primero en eso, probablemente van a estar ustedes subdiagnosticando algún cuadro infeccioso. Dentro de los cuadros infecciosos, ¿en quienes vemos más los exantemas? En los cuadros virales. Los exantemas en los cuadros virales es lo que más vemos nosotros. Entonces, cuando ven eso, no piensen primero en una reacción alérgica, ¿verdad? Porque el origen de un exantema no es solamente reacción alérgica, puede ser infeccioso o puede ser también la manifestación de otra enfermedad, ¿verdad? Otro tipo de patología, por ejemplo, la inmunológica puede ser un lupus, un Stevens-Johnson, etcétera, etcétera. Entonces, las causas de los exantemas son múltiples. ¿Y qué es lo que son qué significa exantema? ¿Verdad? Son todas estas erupciones cutáneas, ¿verdad? Que aparecen en la piel de manera brusca y tiene una distribución amplia de diferente manera y también tiene diferentes formas, ¿verdad? Un exantema puede estar en forma de mácula, ¿verdad? Que son las planas, en forma de pápula, ¿verdad? Un poquito sobrelevada como vesículas, ¿verdad? Puede aparecer vesículas, puede haber pústulas, puede haber petequias o los abones, ¿verdad? Entonces, todos estos son exantemas, ¿verdad? Todos son exantemas. ¿Cómo yo voy a llegar a saber de dónde me apareció ese exantema? Y por supuesto, ya iba a ser mi historia clínica y mi examen físico. Y algunas características que tiene el exantema: infeccioso, alérgico, de causa inmunológica. ¿Y cuál va a ser esa diferencia? Prurito, presencia de fiebre, evolución de las lesiones, localización, ¿verdad? ¿Dónde inició? ¿Hacia dónde se fue? ¿Verdad? Entonces, todo eso ahí, teniendo toda esa anamnesis bien hecha y ese examen físico bien explorado, yo voy a decir, ese exantema es postviral. Ese exantema es porque probablemente comió algo y tuvo una reacción. O ese exantema probablemente tocó algo y tuvo una reacción. O ese exantema puede ser una enfermedad inmunológica, o eso porque tuvo una picadura de un insecto. Entonces, yo tengo que sumar, o sea, en síntesis, tengo que hacer una buena historia clínica. Historia clínica es anamnesis, examen físico. Ahí yo puedo saber el origen de mi exantema. Lo que les pido es que no se encasillen con un exantema solamente porque es un cuadro alérgico, porque el exantema puede ser cualquier cosa. Entonces ahí va a depender de mi evaluación del paciente. Obviamente ahí ya entra la edad otra vez, más una vez en juego, ¿verdad?
En mayoría como en mayoría de los infecciosos son de causa viral, entonces el tratamiento en mayoría es sintomático, ¿verdad? Y acá está lo que yo les dije, ¿verdad? Puede ser mi exantema eritematoso, maculopapular, puede ser vesiculoso, puede ser de varias formas y todas estas pueden ser las patologías que le causan al exantema. Se dan cuenta que puede ser una variedad de cosas, ¿verdad? Una variedad de cosas. Cada uno tiene una sintomatología específica que me hace pensar que puede ser. Entonces, no crean que solamente los cuadros alérgicos dan exantema. ¿Y cuáles son? Acá, esto sí que ustedes ya saben, por dermatos, ¿verdad? Cuando es mácula, cuando es eritrodermia, todo rojo, ¿verdad? Los abones que están, las sobreelevaciones que confluyen, las vesículas, las ampollas, ¿verdad? Púrpuras, petequias, y acá están más o menos, ¿verdad? Cómo nosotros podemos diferenciar. Todos son exantemas, ¿verdad? Todos son exantemas. La famosa eritrodermia, ¿verdad? La famosa, este es el reticulado, cuando ustedes escuchan el reticulado. Estos son los abones cuando están un poco hinchaditas y confluyen todo entre sí. Estas son las vesículas, ¿verdad? Y estas son las púrpuras, ¿verdad? Las petequias, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a hablar aquí de sarampión. Gracias a Dios, el sarampión fue erradicado hace muchos años del país, ¿verdad? Muchos años, pero es importante saber porque sabemos que los países vecinos sí tienen esta enfermedad. Es una enfermedad erradicable por vacuna. Todas las enfermedades que son erradicables por vacuna son de notificación obligatoria. ¿Qué significa eso? Que si yo atiendo a un paciente y yo sospecho de que tiene un sarampión por las lesiones, yo tengo la obligación de llenar mi hoja epidemiológica y de comunicar eso. No es que yo en ese momento voy a diagnosticar ya nomás y no es que yo voy a comunicar porque diagnostiqué. La sospecha hace que hace que sea obligatorio que yo avise, comunique, ¿verdad? De que hay una sospecha. Ya después el grupo encargado de eso va a empezar a investigar. Así que eso también es algo que quiero que sepan siempre, ¿sí? Es muy contagioso, ¿verdad? Es demasiado contagioso, ¿verdad? Eso es algo que lo primero que debo de saber, ¿verdad? La distribución de mi exantema es universal, ¿verdad? Todo. Debo de saber del exantema que la distribución es cefalocaudal, ¿verdad? Empieza arriba hacia abajo, ¿verdad? Afecta palmas y plantas, tiene una descamación fina y queda un color cobrizo. Y que es importante en el sarampión, es importante las complicaciones que puede tener el sarampión, ¿verdad? El sarampión es grave por sus complicaciones que puede tener, ¿verdad? Pueden tener todas estas complicaciones y acá está lo más grave, que el sarampión puede dar una encefalitis, un Guillain-Barré, ¿verdad? Y puede dar una neuritis también. Entonces, eso hace que sea peligroso y que sea complicado el sarampión. Entonces, el tratamiento es sintomático, no hay mucho que hacer, ¿verdad? Lastimosamente no hay una medicación específica que le voy a dar, es un virus, ¿sí? También una de las características. Bueno, después está la rubeola, también es una enfermedad que se presenta también con un exantema. La rubeola también es conocida como tercera enfermedad exantemática. Sarampión alemán, sarampión de 3, son varios nombres que tiene, ¿verdad? Entonces, esta fisiopatología, fisiopatogenia, ya saben ustedes cuál es la característica del exantema, ¿verdad?
de la rubeola es que es maculopapular rosado. Recuerden que también se llama fiebre rosada, ¿verdad? No confluente, ¿verdad? No confluente. Tiene una característica que es cefalocaudal. La distribución es cefalocaudal de arriba para abajo, ¿sí? De arriba para abajo. Y algo también importante en la rubeola es la cantidad de adenopatías que presenta el paciente, ¿verdad? Presenta mucha adenopatía retroauricular, eso le hace un poquito diferente al sarampión, ¿verdad? Tiene mucha adenopatía, eso tienen que investigar siempre, ¿verdad? Desde el periodo antes, inclusive antes de que aparezca toda la fase exantemática, ya tiene esa adenopatía cervical, generalmente es bilateral, ¿verdad? Varias, muchas, y eso persiste durante la evolución de la enfermedad. Entonces aquí es, como les digo, la erupción empieza arriba, es cefalocaudal, ¿verdad? Empieza a nivel de la cara, se distribuye en todo el cuerpo. La característica acá que la hace diferencia a lo otro es la adenopatía, la cantidad de ganglios que tiene, ¿verdad? Cervical bilateral y occipital. Entonces es un poquito la diferencia que lo hace. Complicaciones también presenta como un cuadro viral. El exantema súbito se ve más en lactantes, ¿verdad? El exantema súbito es debido al virus herpes tipo 6, ¿verdad? Se presenta, como le dije, más en lactantes en los primeros 2 años de vida. Nosotros vemos con mucha frecuencia esto, ¿verdad? Tiene esta característica, ¿verdad? Que tiene, obviamente, es un cuadro que da mucha fiebre, es causado por el virus, tiene esas lesiones en piel, pero también tiene el enantema, ¿verdad? En esta parte de la mucosa están llenos de enantemas, ¿verdad? Exantemas con enantemas, ¿verdad? Esto está distribuido prácticamente por todo el cuerpo, Tratamiento es solamente sintomático, ¿verdad? No se da prácticamente nada. Después está el eritema infeccioso que se ve en niños un poquito más grandes. Esto es lo que le hace muy característico. Fíjense cómo tienen ambas mejillas. Es causado por el parvovirus, ¿verdad? Por el parvovirus B19, se llama quinta enfermedad exantemática. La característica es que se da en niños a partir de los 5 años más frecuentemente. Tiene una erupción eritematosa en ambas mejillas. Se llama signo de la bofeteada, es muy característico, muy característico. Este exantema después se extiende, ¿verdad? Al tronco, a toda la superficie de todas las extensiones de sus extremidades y en las nalgas, completo, ¿verdad? Esto, no se olviden, cuando vean esto en una paciente con mucha fiebre, sin causa aparente, inició con este eritema en ambas mejillas, tiene 6, 7, 8, 9 años. Posteriormente ese exantema se distribuye por toda la parte del tronco, las extensiones de las extremidades, piensen en un parvovirus. El exantema maculopapular simétrico, que es esto que ustedes están viendo, ¿verdad? Y la varicela. La varicela es sí un cuadro muy frecuente en nuestro medio. La varicela es causada por el virus herpes, ¿verdad? Tengo que saber que esta varicela es muy, muy contagiosa, muy contagiosa. Recuerden que el virus se encuentra dentro de las lesiones vesiculares, por eso que es muy, muy contagiosa. El niño se autoinocula porque va rascando
y a medida que rasca rompe las vesículas y él mismo se autoinocula virus. Por eso que es de distribución por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces eso es importante recordar que la varicela también la diferencia con otras enfermedades temáticas que es polimorfa. ¿Qué significa polimorfa? Que en un mismo paciente podés tener vesículas, puedes tener máculas, puedes tener pápula y puedes tener costra. O sea, una lesión que empieza con una mácula, progresa a una pápula, una vesícula, se rompe, se seca y forma costra. Pero como ese niño se estaba autoinoculando por todas partes, entonces termina, se cura acá, empieza otro acá, empieza otro acá y así. Entonces, la característica de la varicela es que tiene lesiones polimorfas, varios tipos de exantemas en el mismo paciente. Y la distribución es centrífuga, ¿verdad? Siempre es centrífuga la distribución de la varicela. Empieza en tórax, ¿verdad? Y va en la cara, cuero cabelludo, hacia abajo. Y otra característica muy importante de la varicela es que es muy pruriginosa, demasiado pruriginosa. Entonces, esto no se olviden, puede haber vesícula, puede haber pústula y puede haber costras. O sea, lesiones nuevas y lesiones que ya pasaron. Todo esa es la característica de una varicela. Esto es el enantema que presenta en la mucosa, como pueden ver ahí. También otra cosa muy importante en la varicela es que estas lesiones no dejan cicatriz. No dejan. Es muy feo cuando miras, pero no dejan cicatriz. Eso también es importante. En este caso, causado por el virus herpes, el tratamiento de la varicela, aquí sí nosotros usamos aciclovir, en este caso, ¿verdad? También recordar que la varicela se puede complicar con un cuadro meningio, ¿verdad? Nosotros podemos tener encefalitis post-varicela, eso también es algo muy importante. Muy importante también recordar si ese niño está con su varicela y está con un cuadro respiratorio, y si es un inmunocomprometido, un desnutrido, un niño que no está bien vacunado, esa varicela se puede complicar con una neumonía por estafilococos. Entonces es muy frecuente en ese tipo de niño. Para recordar, puede tener una encefalitis como complicación y puede tener también una neumonía por estafilococos posterior a una varicela. La mononucleosis infecciosa, la famosa enfermedad de Beto en el adolescente. La mononucleosis es la enfermedad causada por el virus Epstein-Barr, ¿verdad? La característica de la mononucleosis, por ejemplo, es la gran esplenomegalia que produce y la faringitis exudativa. Esto es un poquito lo patognomónico para pensar en una mononucleosis. A ver. Y las diferentes lesiones del virus herpes. ¿Verdad? El virus herpes, ustedes saben que el tipo 1 puede presentar varios tipos de lesiones. Tipo 2, las lesiones a nivel genital, ¿verdad? Puedo tener una queratitis herpética, el panadizo cuando tengo las lesiones en el dedo, puedo tener un eczema herpético en la piel, puedo tener herpes genital también, ¿verdad? Y el herpes zóster, ustedes ya saben, como que también es producido por el tipo virus herpes cuando afecta las metámeras, ¿verdad? Y produce una lesión bastante dolorosa, ¿verdad? Bastante dolorosa en el sitio donde, en la metámera que afecta, ¿verdad? Entonces eso es lo que tienen que recordar. Esta es una enfermedad muy frecuente en los niños menores a 5 años, la enfermedad mano-pie-boca. Y la enfermedad mano-pie-boca es causada por el Coxsackie virus.
Paulo, no por el, ¿qué micrófono. significa eso? Que no tengo por qué darle aciclovir. Es frecuente, es feo, es molestoso, asusta, afecta. Son vesículas que aparecen en todo el cuerpo, encima aparece en palma y en planta, en toda la mucosa, en todo el cuerpo. Impresiona una lesión herpética, pero no la enfermedad mano, pie, boca es causado por el Coxsackie. Entonces no se da aciclovir, no se da aciclovir. ¿Sí? Entonces eso, por favor, estas vesículas, cuando ustedes ven un niño menor a 5 años, lesiones vesiculares en mucosa, lesiones vesiculares en planta y palma en todo el cuerpo, piensen en un Coxsackie. Es mano, pie, boca, pero es Coxsackie virus. ¿Verdad? Así se presenta. ¿Verdad? Tienen en la mucosa yugal y tienen en planta, en todas partes tienen. ¿Verdad? Esto es un Coxsackie virus. Eso no se trata con aciclovir. Después está la escarlatina, que yo creo que la mayoría ya conoce, que es la lesión en papel de lija, así que no hay mucho secreto en eso, ¿verdad? Estas son las diferentes enfermedades, ¿verdad? En donde se puede manifestar con un exantema. Como ven, son miles, no solamente el alérgico. No le cataloguen a un exantema solamente como una reacción alérgica porque puede ser cualquier cosa. Ahora, ¿cómo yo voy a adivinar? Historia clínica, siempre la historia clínica, ¿sí? La misma cosa y bueno, nada más. Recuerden que las enfermedades virales que te causan exantema en mayoría al ser viral es contagioso, ¿sí? Al ser viral es contagioso. Así que eso siempre les va a preguntar, siempre los padres preguntan si es o no contagioso y sí, es contagioso. Obviamente la mayoría son virales y son contagiosos. ¿Qué es lo que quiero que recuerden de exantema? Que no es solamente un cuadro alérgico. Los que son infecciosos, en mayoría en pediatría son de origen viral. Lo más frecuente que me interesa que entiendan bien es las estomatitis, los herpes, las lesiones herpéticas, las varicelas, ¿verdad? Que son polimorfas, pruriginosas, se trata con aciclovir, ¿verdad? Se puede complicar con una encefalitis y una neumonía. Pie, mano, boca es Coxsackie, aparecen las vesículas, las lesiones que parecen mucho al herpes, pero aparece en planta, en palma, en planta, en todo el cuerpo, aparece en mucosa, no es herpes, ¿sí? Es Coxsackie. Recuerden el signo de la bofeteada del parvovirus en un niño 6, 7, 8, 9, 10 años con fiebre, que tengan estas lesiones, después empiezan el ras en el cuerpo. Recuerden, rubeola, la diferencia la hace la cantidad de adenopatía que tiene cervical y, cervical bilateral y occipital. Cuando yo tengo una lesión por virus, por Epstein-Barr, tengo también una lesión. Mi característica es la esplenomegalia y también la adenopatía, no se olviden de eso. Y saber, ¿verdad? Que exantema no es solamente el ras cutáneo. Exantema puede ser mácula, puede ser pápula, puede ser vesícula, puede ser abones, o sea, todo eso es un exantema, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Los niños lactantes, sobre todo los lactantes menores, hasta 1 año, cuando tienen un cuadro viral, cualquiera sea, ¿verdad? Suelen terminar su cuadro viral con un ras exantemático. Eso es muy característico en los lactantes. O sea,
Si ven un niño de 6, 7 meses que estuvo con rinorrea, resfriado, tuvo fiebre 2, 3 días, 4 días inclusive, pero no está mal, ¿verdad? Está así y de repente hoy amaneció sin fiebre, pero amaneció todo con roncha, te dice la mamá, ¿verdad? O con puntitos rojos. Y ese es el exantema postviral del lactante. Así que el exantema súbito. No se preocupen, no pasa nada, va a terminar solo. Lo que yo quiero nomás dejar en claro es que no todo lo que es rojo es una reacción alérgica. Eso nomás lo que quiero aclarar con ustedes, ¿sí? Y después ya cada patología tiene su característica para que yo piense qué es o qué no es. ¿Alguna pregunta? Profe, es así, no sé cuál es su opinión como médica, pero Sí. yo veo muchísimos padres, abuelos que besan la boca de la criatura, ¿sí? Y no veo Error, eso muy bien con eso, sí, y no sé cuál es su opinión en error. relación a la salud de la criatura. Se es mejor porque se deja más fuerte, ¿no, verdad? Con, con tantos gérmenes o se va a empeorar por la salud. No. Eh, no. Está muy mal. Está súper mal, ¿verdad? Súper mal. Independientemente de las patologías del adulto, ¿verdad? Independientemente de la transmisión que podés hacer a través de la saliva, de la mucosa, ¿verdad? O de algo local, no te olvides, ¿verdad? Que la boca es el lugar más sucio que tenemos nosotros, ¿verdad? Todos los gérmenes que están en la boca, de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, no es solamente las patologías infectocontagiosas, ¿verdad? O sea, está mal desde todo punto de vista eso. Mal. Eso no es dar cariño, eso no es dar amor. ¿Verdad? Ah, está mal. Como médica está mal, muy mal. Y nosotros tenemos que enseñar eso. ¿Verdad? Nosotros tenemos que enseñar eso. Mal, mal. Como le mires, está mal. Bueno, bueno. Gracias, profe. Realmente, Jonathan, es cosa de cochino si te pones a pensar bien. De repente, obviamente, nosotros como médicos que podemos explicar científicamente lo que puede ocurrir, ¿verdad? Pero yo creo que todos crecimos y sabemos que la boca es sucia, ¿verdad? Por eso me tengo que cepillar los dientes, por eso tengo que ir al odontólogo si tengo una carie. O sea, desde que somos criaturas sabemos que nuestra boca es sucia. ¿Verdad? Desde que somos criaturas, nuestra mamá nos dice, cepillate tu diente para dormir, cepillate después de comer, cepillate, ¿verdad? ¿Y por qué te cepillas? ¿Y por qué los gérmenes? ¿Por qué las caries? O sea, siempre sabemos eso, ¿verdad? Siempre sabemos eso. Así que no es una forma de, de demostrar amor, de ninguna manera. Aparte, eso es por una parte. ¿Y cómo las infecciones virales se contagian? ¿Verdad? Mucosa, 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 gotitas. Así que no luego, en ninguna manera. Está mal. ¿Alguna otra pregunta? Profe, para mí no es una pregunta. Mira,
A mí me gusta mucho su clase, ¿sí? Y no sé, es una opinión nomás. Si después pudesse traer un poco más por ejemplo, uns casos clínicos, uma dinâmica para nós empezarmos a pensar um pouco mais, porque estava fazendo a simulação e me quedei pensando, quando a profe dije para hacer los exámenes y tal, miramos los muñecos, está quietito allá, ¿no es verdad? Yo pensé, pero no es así, está llorando y todos están juntos ali. ¿Cómo tener la paciencia para escuchar, para pensar, racionar sobre las cosas? Entonces, yo me veo llegando a este estado y no voy a lograr, ¿sí? Es por eso que dije, porque si no se queda solo pensando assim, nos slides, pensar na enfermidade e tentar decorar a enfermidade, pero não racionar com a criatura, a idade e tudo mais. Por isso que dije para você. ¿Sabes qué, Eduardo? Es una gran preocupación mía eso. Y ahora ustedes ya están vacunados, ahora ya hay menos casos. O sea que yo te digo, insistan en las prácticas hospitalares. Eso es algo que ustedes tienen que insistir. Nunca un muñeco va a ser lo mismo que un humano de verdad. Y ustedes necesitan ver pacientes. Ustedes necesitan ver pacientes. Nosotros tienen que insistir ustedes con eso. Tienen que insistir con las prácticas hospitalarias. Tienen que insistir. O sea, tenés toda la razón. Yo acá te puedo tirar 10 casos clínicos. No es lo mismo que ver un paciente. O sea, te Porque entiendo nosotros perfectamente. estamos mirando la meningite, por ejemplo, ¿no verdad? Pensando en llegar, la criatura está descompensada, con fiebre, todo, pero es cuando se llega desacordada, ¿no es verdad? Y no sabemos o que se pasa. Entonces se Claro. puede pasar eso y entonces yo me quedo pensando y me preocupo demasiado porque a veces Pero nem las enfermedades te entiendo, sabemos ao certo como é. te entiendo. Perfectamente bien te entiendo. Perfectamente bien te entiendo. Y peor en niños. Perfectamente bien te entiendo. Insistan en las prácticas hospitalarias. No es lo mismo. Te entiendo. Muy bien, te entiendo. Pero solamente te puedo decir eso. Vean, eh, está mejorando lo de la pandemia. Los casos están en descenso. Ustedes ya están vacunados. Hay alumnos que ya están yendo al hospital de otras facultades para las prácticas en el hospital. Así que insistan en eso. Es todo lo que te puedo decir, Eduardo, porque tenés toda la razón. Sí, profe, gracias. No, Gracias, gracias. dale. ¿Alguna otra pregunta? Dale. Ok. Que tengan una buena tarde entonces. Nos vemos el martes, pero hagan esto que les estoy diciendo.